tenía que estar en el lugar de los sacrificios. No, Eliasib actuó como debe de actuar un líder de Dios. Él estuvo afuera enfrente del trabajo dirigiendo con ejemplo. Nuevamente les menciono, no actuó como si fuera demasiado espiritual para el trabajo duro de reconstruir los muros. Esta acción de Eliasib debe de ser ejemplo para nosotros en cuanto al servicio en la obra de Dios, hermanos. Fueron los líderes espirituales los que fueron adelante a levantar piedras. Imagínense, esta obra, los que trabajan para construcción, que trabajan con cemento, con piedras, con varillas, con todo esto, esta obra implicaba que iban a agarrar callos en las manos, se las iban a ensuciar, era trabajo pesado, quizás iban a estar trabajando bajo el calor, bajo la lluvia, bajo el viento, bajo el polvo. Y este era el sumo sacerdote que tomó la iniciativa, el ejemplo. Ellos nunca dijeron, eso le corresponde al pueblo, eso lo tiene que ser el pueblo. Nosotros continuaremos aquí bajo la sombra en el templo sacrificando, no meteremos manos para esa obra porque eso no nos corresponde a nosotros. Ellos jamás dijeron eso. Eliasib, al pararse y poner manos a la obra, llamó la atención de los demás y dijeron, vamos detrás de ti. Y eso es lo que muchas veces sucede con nuestro liderazgo, especialmente si estamos enfrente de la iglesia, enfrente de nuestra familia. Otros nos van a seguir, otros vamos a influenciar a alguien más, simplemente con nuestra acción, no simplemente con nuestras palabras, pero con nuestra acción. Y esto es lo que este sumo sacerdote hizo, influenció a otros y se levantaron y empezaron a construir donde Nehemías les había dicho que empezaran. Entonces ellos se levantaron y dieron el ejemplo, porque el liderazgo espiritual así es. El liderazgo espiritual así es. Se guía por ejemplo, no simplemente por palabras. Y tenemos un gran ejemplo. Ayer en el estudio de ayer estamos hablando acerca del ejemplo que Jesús dio también, de cómo vinimos nosotros a servir, no a ser servidos. Y nuestro Señor y nuestro Salvador Cristo Jesús, siendo Señor de todo, nos dio el mayor ejemplo que jamás hayamos tenido. Vayan conmigo a Juan capítulo 13, versículo 12. Busquen en sus Biblias Juan capítulo 13, versículos 12 al 14. Y mientras llegan ahí, lo voy a empezar a leer. Dice, así que después que les hubo lavado los pies y que hubo tomado su túnica, se sentó otra vez y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, vuestro señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si este ejemplo no llama nuestra atención para ser esos líderes espirituales y guiar con ejemplo, no sé qué otro ejemplo nos va a poder hacer entender, nos va a poder hacer reflexionar en que primero tengo que actuar, primero tengo que tomar yo la iniciativa para que otros también lo hagan. Señor Jesús les dice allí, ¿sabes lo que os he hecho? ¿Entiendes lo que acabo de hacer? O sea, y les dice, vosotros me llamas maestro y señor. Y haces bien, soy su maestro y su señor. Pero como maestro y señor, te di el ejemplo que tienes que servir a los demás. Hermanos, dice Pastor Norbert, familia, preciosa palabra que nos está contagiando Pastor Norbert, familia. Yo voy a decir family. Family. Vamos a tomar este ejemplo de Jesús. Y quizás podemos tomar este ejemplo también para los pastores. Podemos decir, bueno, pues esto suena más como pastores y los líderes de la iglesia. Y pues esto sería buenísimo para compartírselo a mi pastor. Pero también si
si lees nuevamente todo el capítulo 3 de Nehemías, la palabra hijo se repite 32 veces. Hijo, hijo, y el hijo de tal persona, y el hijo de tal persona, hijo. Nosotros en nuestro hogar también tenemos que ser esos líderes espirituales. Si eres padre, si eres madre, si tienes un hogar, tienes que ser ese líder espiritual. También somos llamados a ser esos líderes espirituales y guiar con ejemplo. Muchas veces quisiéramos decir a nuestros hijos, no veas, no hagas, no digas, pero nosotros lo hacemos, lo decimos y lo vemos. ¿Dónde está el ejemplo? Así que Eliasib tomó esa iniciativa, se paró nuevamente y puso manos a las obras con los demás. Número dos, en la obra de Dios hay unidad. Número 2, en la obra de Dios hay unidad. Entonces, desde el versículo 2 hasta el versículo 19, vamos a mirar que en esta obra de Dios, en esta obra que Nehemías está llevando a cabo por parte de Dios, en esta obra hubo unidad. La palabra que nos deja saber que hubo unidad es la palabra junto. Junto, la palabra junto se repite 11 veces. Aparte, se repiten palabras como tras de él y después de él. Estas palabras nos enseñan que en esta obra había unidad, había apoyo y había cooperación. Había cooperación, y era tanta la cooperación y era tanto la ayuda que Nehemías al igual también menciona personas de diferentes regiones, diferentes partes de Jerusalén. Menciona personas de Jericó, Tecoa, Gabaón, Mispa, Sanoa, Betsur, Bedaquerem. O sea, había una unidad. Israelitas de diferentes partes vinieron a poner manos a la obra, a esta obra que tenían que terminar, que Dios había encomendado a Nehemías, y hubo esta unidad. Aquí no nadie se levantó y dijo, bueno, yo soy de tal barrio, yo soy de tal ciudad. Estamos aquí en California, en el condado de Orange, y puedo dar el ejemplo de, no soy de Anaheim, yo soy de Garden Grove, soy de Santana. No hubo eso. Era un solo proyecto y era un solo pueblo que vino y llevó a cabo esta obra. Los israelitas estaban trabajando como un solo cuerpo para llevar a cabo la obra de Dios, hermanos. Estaban trabajando como un solo cuerpo para llevar la obra de Dios, la única obra que Dios les había puesto para hacer. Aquí no se menciona nada acerca de pleitos, rencillas, discusiones fuertes o desacuerdos. Aquí no se menciona nada de eso. Se menciona de que y tras él, y después de él, y junto a él, y juntos levantaron. Cada uno sabía y entendía cuál era la meta de su Señor y su Dios. Y eso es en lo que estaban enfocados. No estaban enfocados de dónde vienes tú y por qué vienes tú aquí. Bueno, esa no es mi área. Bueno, eso a mí no me corresponde. Eso le corresponde a ellos. No, ellos estaban enfocados en obedecer lo que Dios quería que ellos hicieran. Esto no es muy diferente a cómo se debe hacer la obra de Dios en la iglesia. Esto no es muy diferente a lo que nosotros como iglesia tenemos que estar haciendo. Dios no quiere que como iglesia estemos peleándonos los unos con los otros, que seamos resentidos o que seamos contenciosos. Él no desea que seamos una iglesia así. Él desea que haya unidad. Y saben, pensando en esto, la palabra resentido es la que brota a mi atención. Resentidos. Muchas veces podemos tener una discusión fuerte con un hermano, una hermana, un pleito quizás, un desacuerdo grande. Pero creo que lo que más impacta muchas veces y afecta tanto a nuestra relación personal con Dios y a la iglesia es el resentimiento. El no poder dejar ir eso. El simplemente estar recordando o el simplemente estar guardándolo ahí. El resentimiento. Eso es lo que más desafortunadamente muchas veces afecta nuestra relación con Dios. Y obstruye la obra. Obstruye la obra de Dios.
Y ya no es eficaz la obra de Dios cuando tenemos eso. Aquí, nuevamente les voy a mencionar, eran de diferentes lugares. Y como iglesia, si estamos escuchando que una iglesia en Anaheim, en Garden Grove, quiere hacer alcance, quiere alcanzar almas, nosotros tenemos que ir a apoyar ahí y no decir, bueno, esa es su región de ellos, ese es su barrio de ellos tienen que alcanzar eso, a mí me pertenece esta área. No, es una sola obra, es una sola obra para Dios, llenar el cielo con almas, ganar almas. Y aquí es por eso que esto no es muy diferente a lo que se debe hacer en la iglesia. Tenemos que estar unidos en la iglesia, en un solo cuerpo, en un solo sentir. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Romanos 12:4 nos dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿En quién? En Cristo. ¿Un cuerpo en quién? En Cristo. No somos un cuerpo en la V-Church, no somos un cuerpo en José, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, teniendo pues diversidad de dones, según la gracia que nos es dada. Si profecía, profeticemos conforme a la medida de la fe, o si ministerio, usémoslo en ministrar, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que da algo con sencillez, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado habilidades a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado diferentes variedad de dones y caracteres que podemos ayudar para su obra. Y aquí, en este muro, como leímos, cada uno puso su parte. Nadie se sintió superior a nadie. Nadie empezó a decir, pues yo no lo hago así, pues eso no va así. No, ellos, cada uno, con sus obras, con sus manos, empezaron a hacer la obra. Ahora, aun cuando hay unidad, aun cuando llega esta unidad y todos estamos haciéndolo bien para el Señor, todos son, aleluya hermano, gloria a Dios, bendiciones y todo esto, aún en eso, no todo es perfecto en la obra de Dios. Desafortunadamente, no todo es perfecto. En el versículo 5 de aquí de Nehemías 3, dice, fíjense lo que dice Nehemías capítulo 3, versículo 5, dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Esta gente, tecoitas, no solamente hicieron una parte, sino se fueron hasta el otro lado del muro y hicieron otra parte. Pero dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Los tecoitas hicieron su trabajo. Las personas de la ciudad de Tecoa estuvieron más que dispuestos para trabajar, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. En su mayoría el pueblo se unió, pero no todos se unieron. Estos grandes de la ciudad de Tecoa creyeron que estaban por encima del trabajo arduo, así que no se unieron. Ellos pensaron, bueno, eso no nos corresponde, esa no es nuestra área, ¿por qué tendremos que ir? Aparte, yo no me voy a rebajar a ese tipo de trabajo, es sucio, mucho polvo y además es caso perdido. Eso es caso perdido ya, está en ruinas todo. No, ellos no se quisieron someter. Literalmente la idea en hebreo es que no se someterían, no inclinarían sus cuellos a lo que Jehová quería que hicieran. Literalmente aquí era el problema, el verdadero problema era la sumisión. No se sometieron. Tal vez pensaron que tenían un mejor plan, tal vez no les gustaba cómo lo estaba haciendo Nehemías. Y desafortunadamente así hay personas en la iglesia. Yo lo puedo hacer mejor, eso no me parece bien. Bueno, el pastor debería poner mejor a él. O bueno, si yo fuera el pastor, bueno, si yo fuera la hermana. No, si yo fuera la hermana,
enseñaría a la escuela dominical de esta manera. Y simplemente hay personas que no están dispuestos a someterse, no están dispuestos a poner su parte en la obra, sino que simplemente están criticando, juzgando y viendo a ver cómo quieren causar división en la iglesia. En la obra de Dios, hermanos, hermanas, en la obra de Dios solo hay un grande, solo hay un rey, solo hay un rey de reyes y señor de señores. Y ese se llama, ¿cómo? Jesús. Bien lo has dicho. Jesús, Cristo Jesús, es el único grande. Si aquí hay alguien que se tiene que quejar, si aquí hay alguien que puede negarse a hacer cualquier trabajo que a ti te parezca bajo, ese se llama Cristo Jesús. Es el único que puede decir, yo no lo hago. Pero ya vimos anteriormente, ¿qué hizo? Lavó los pies de los discípulos. Él, sabemos que no lo haría así. Entonces, mismo Jesús también dijo en Lucas capítulo 17, versículo 10. Miren cómo Jesús quiere que nos veamos nosotros. Que la obra que estamos haciendo, la estamos haciendo porque es lo que se nos pide hacer. Y es lo que deberíamos estar haciendo. Lucas 17, 10 dice, así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os he mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿De quién es la obra, hermanos? ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿La obra es de quién? La obra de Dios. No mi obra, no tu obra. Es la obra de Dios. Y lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer, eso hacemos. Porque a Dios le agrada, porque Dios nos lo pide. Y suena fuerte la palabra siervo inútil. Eso no les está dando permiso que el domingo cuando me decir, oye, el inútil. No. No, mejor díganme siervo, siervito, mejor. Les doy permiso que me digan siervito. Pero suena fuerte esto. Pero Jesús dijo, hey, eres un siervo inútil porque lo que debes de hacer es lo que estás haciendo. No te creas más de lo que es. Oh, yo hice eso. Wow, yo hice aquello. Oh, sí. No, siervos inútiles. Ahora, número 3. La obra de Dios necesita hacerse con fervor. La obra de Dios se necesita hacer con gran fervor. En el versículo 20 leímos, en el versículo 20 dice, déjame encontrarlo, después dice versículo 20, capítulo 3 de Nehemías, versículo 20 dice, después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor, restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Número 3, ¿qué es? La obra de Dios necesita hacerse ¿con qué? Con fervor, con gran fervor. Fervor, ¿qué quiere decir la palabra fervor? La palabra fervor significa entusiasmo o ardor con que se hace algo, con un ardor, con un fuego, con una pasión, entusiasmo. Ahora, algunos dicen que esta palabra aquí se usó que enojado, que lo hizo con enojo, con desesperación. No, yo la verdad no creo, porque recuerden que aquí no se menciona pleitos. A los únicos que menciona aquí Nehemías, que no hicieron nada. Aquí Nehemías fue claro y dejó saber quién. Creo que si este hombre en verdad lo haya hecho con enojo, Nehemías aquí nos hubiera dicho, y lo corrí porque estaba enojado. No, sino que lo hizo con entusiasmo, con ardor, con ese fuego en el Señor. Ahora, fue tanto el entusiasmo de Baruc en hacer la obra que le fue difícil a Nehemías no notarlo y escribirlo. Ahora, Nehemías caminando, mirando la obra, viendo quién trabajaba y todo eso, notó a este hombre Baruc. ¡Wow! ¿Con qué ganas está trabajando este hombre? ¡Wow! Mira, está hasta entusiasmando a los demás con los que está trabajando. Y lo apuntó y hasta lo nombró Baruc. Hombre que trabajó con un fervor, con un gran fervor. Y nos lo deja saber a nosotros. ¿Para qué escribió esto Nehemías? ¿Por qué lo escribió? ¿Por qué lo mencionó Nehemías? ¿Saben para qué? Para quedarse como ejemplo de cómo se debe trabajar en la obra del Señor.
para que esto quedara grabado de cómo se debe ser la obra del Señor y cuánto necesitamos nosotros recordar eso. Cuánto nosotros, conforme vamos creciendo en el ministerio, conforme vamos, ahorita en la V-Church es todo nuevo y es toda alegría, pero va a venir 5 años, 10 años, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, 20 años. ¿Vamos a seguir sirviendo con ese fervor, con ese gozo? ¿Vamos a seguir sirviendo con ese ardor y esa pasión como lo estamos haciendo ahorita? Que Dios quiera que sí, hermanos. Que Dios, que sea que sea nuestra oración. Pastor Leo aquí está diciendo amén, amén. Que sea nuestro deseo y nuestra oración, que siempre esté ese fervor. Y si no es aquí en la V-Church, si no es allá en Argentina, si no es en Rosarito, si no es, que sea en otra iglesia, pero que sigamos sirviendo al Señor. Al Señor le pertenecemos. ¿De quién es la obra? De Dios. Donde quiera que vayas, a cualquier iglesia que vayas, donde se esté predicando la palabra de Cristo Jesús, ¿la obra es de quién? De Dios. De Dios. La obra es de Dios, mis hermanos. Y por eso lo dejó Nehemías escrito aquí, para que se nos quede como ejemplo de cómo se debe trabajar en la obra del Señor. Romanos 12:11. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Se requiere diligencia en la obra del Señor, hermanos? ¿Se requiere diligencia en servir a los hermanos? ¿Se requiere diligencia en compartir el evangelio? ¿Se requiere diligencia en mover sillas, en barrer pisos, en lavar los baños? ¿Se requiere diligencia en todo eso? Pues si tu respuesta fue sí, bueno, no seas perezoso. No seamos perezosos. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino que fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor, fervientes en el espíritu, nuevamente allí. Hermanos, si somos llamados a tener relaciones afectuosas, a amar a las personas, a quererlas, a protegerlas, a mimarlas, a consolarlas en sus momentos de necesidad, si somos llamados a eso y somos llamados a buenos modales, a comportarnos bien, también debemos saber que somos llamados a trabajar duro, a trabajar con fervor para el Señor. También somos llamados para eso. Aquí lo acabamos de ver en Romanos. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En la iglesia no hay cabida para la pereza, hermanos. En el servicio, en la obra del Señor, no hay cabida para la pereza. Y a veces sí, la carne gana, a veces la carne, son las 5 de la tarde, ya va a ser el servicio a las 5, ahorita estuviera re a gusto en mi casita ya. Porque, Señor, ¿cuándo lo vamos a tener a las 9 de la mañana? ¿Cuándo nos vas a entregar ese edificio, Padre? Y ahorita estuviera dormidito y más ahorita que oscurece tarde, ¿verdad? Bueno, pues no, hermanos, tenemos que ser fervientes. Llega la hora del servicio y llegar con ese ardor en nuestro corazón. Dios quiere que le sirvamos con entusiasmo, con pasión, con devoción, con amor. Nuestro Señor merece toda nuestra entrega. Al Señor no se le sirve con obligación, mal encarado, de mala gana. Al Señor no se le puede servir así. Él no desea que le sirvamos así. Se le sirve con todo el amor, con toda la alegría, con toda la disposición, porque Él es digno, porque Él se lo merece. Imagínate, Dios, Cristo Jesús, vino a morir en la cruz. Y no solamente vino a morir, sino que agonizó, sufrió por ti y por mí. Y creo que lo menos que podemos hacer para Él es servirle con alegría. Creo que eso es lo menos que podemos hacer por Él. Imagínate. ¿Acaso no nos duele cuando estamos viendo a una persona que ni siquiera es nuestra familiar, verla sufrir en el hospital con dolor, con agonía? Pobrecito. Y decimos, pobrecito, que mejor ya se lo lleve Dios, pobrecito. Imagínate, nuestro Señor que sí murió por ti y por mí, sufrió esa agonía. Y nuevamente, lo menos que podemos hacer es servirle con alegría, servirle con amor, servirle con toda pasión. Todo lo que hagamos, desde la bienvenida, poner sillas, la escuela dominical, hasta limpiar los baños, lo necesitamos hacer con fervor. Imagínate que llegues a una iglesia, te inviten a una iglesia o llegues tú, o estés tú ahí parado
dando la bienvenida y estés, buenos días, bienvenido, que te vaya bien. O sea, ¿qué dirás? ¿Qué vas a decir? ¿O qué van a decir de ti? Wow, si así estás sirviendo, imagínate. No, hermanos, tenemos que hacerlo todo con fervor y entusiasmo. Solo pensémoslo así. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos ha dado el privilegio de trabajar en su obra. Es un gran deleite cuando trabajas en la obra del Señor, cuando ves los frutos. Bien rapidito, les quiero comentar cuando el Señor me llevó a Rosarito por 5 años. Fue algo difícil, porque fue algo de repente. Fue de que hoy martes, ese día martes estaba en mi casa, iba a mi trabajo y ya el martes a las 6 de la tarde ya estoy en México, en Tijuana, y es como un cambio. Entonces fue algo difícil para mí, para asimilar todo eso, pero después, conforme el tiempo pasó y conforme el Señor me estaba diciendo, te quiero usar en mi obra, y después de esos 5 años que el Señor me ha permitido regresar, veo para atrás y digo, wow, lo que el Señor hizo a través de mí, lo que el Señor me mostró y me maduró. Ahora pienso atrás y ya no me duele, ahora me da gozo, me da alegría de qué privilegio, de que ahora voy a Rosarito y hermanos me reciben con abrazos, hermanos me reciben con comida, me invitan a su casa. Es un gran privilegio servirle al Señor. Ganas tanto servir al Señor. Es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él recompensa abundantemente y es por eso que tenemos que servirle con fervor. Y lo último, la obra de Dios se hace con orden. En todo este capítulo, desde el versículo 1 al 32, en resumen, lo que observamos es que la obra de Dios se hizo con un orden. Nehemías, desde el versículo 1, nos escribe las asignaciones de cada grupo de personas. Nos relata qué hizo cada grupo, en dónde y hasta dónde lo hicieron. Esto estaba todo organizado. Esto estaba todo en orden. Nadie escogió su propia parte y nadie estaba perdido, confundido, no sabiendo qué hacer. No mirabas a alguien ahí perdido como que pues ahora ¿para dónde voy? Pues ya terminé y ahora qué hago. Yo vengo desde Jericó, vengo de Tecoa, ¿a quién me comunico? No, había un orden. No había confusión ahí, no había nada de confusión. Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión. ¿Qué es lo que trae la confusión? Desorden. O sea, desorden, te trae para acá, te trae para allá. Y no, ahí en esta obra no había eso. Hubo oposición, pero no confusión. Nehemías tenía todo, el Señor estaba usando a Nehemías en tener todo bajo control, todo en orden. No habían ahí personas simplemente haciendo nada. Claramente vemos que aquí había un líder y un orden para la obra. Esto es claro y lo miramos del capítulo 1 cuando escogió a Nehemías. Cuando puso el Señor en su corazón de Nehemías a ir a hacer la obra, Dios sabía a quién estaba llamando. Dios sabía a quién le estaba dando esto. Y ahí vemos el liderazgo de Nehemías. Había un orden para la obra del Señor. Este muro se restauró en 52 días porque había un orden. O sea, 52 días, eso era como 1 mes y 3 semanas. Y era un muro grande, no era un muro pequeño, no era una barda, era un muro. Y para construirse en 52 días, aún con oposición, el pueblo logró terminar la obra en 52 días. Y esto lo vamos a mirar para la próxima semana con Javier en el capítulo 4. Javier nos va a dar un lujo de detalles cómo estaba ahí esa posición. Estoy comprometiendo a Javiercito. Pero aún con oposición, el pueblo logró terminar la obra en 52 días. Hermanos, cuando hay orden, el trabajo se vuelve más eficiente. Cuando hay un orden, se aprovecha más el tiempo. Cuando hay un orden, se maximizan los recursos. Cuando hay un orden, se disminuye el desperdicio. Pero todo tiene que ser bajo orden. Todo tiene que llevarse
con orden en la obra del Señor, y así es como el Señor desea que hagamos su obra. Él no quiere que desperdiciemos. ¿Recuerdan la alimentación que hizo a los 5,000 y que dijo que nada se desperdicie a los 12? Bueno, Dios no desea que perdamos el tiempo. Dios no desea que pierdamos material en su obra. Él quiere todo. Él quiere que todo esté bajo orden para que sea eficiente, sea eficaz, sea una obra próspera. Nehemías fue el hombre que Dios usó para poner orden en su obra. Ese fue. Ahora, aquí la pregunta es, ¿crees tú, creo yo, que podamos ser esa mujer o ese hombre que Dios pueda usar para poner orden en algún lugar de la iglesia que sabemos que hay necesidad? O sea, si tú te has dado cuenta que en la iglesia donde estás tú sirviendo, donde estás tú yendo, congregando, hay algo, una necesidad, ¿crees que tú puedes ser esa mujer o ese hombre que pueda llevar orden para llevar a cabo la obra de Dios? Porque recuerda, ¿de quién es la obra? De Dios. La obra de Dios. La obra es de Dios. Entonces, hermanos, nunca olvidamos que hemos sido llamados a servir con ejemplo, servir en unidad, servir con fervor, servir con orden. Nunca olvidemos eso, hermanos. Tenemos que tener eso en mente. Servir con ejemplo, servir en unidad, servir con fervor, servir con orden. Nunca dejemos la obra del Señor para mañana pensando que alguien más lo hará. Nunca hagamos eso, pensando que, bueno, Él lo va a hacer. Bueno, el pastor se va a encargar de eso. Bueno, los líderes ya tienen bajo control. Bueno, Dios tiene el control. Dios proveerá. Dios lo hará. No así, hermanos. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas y por todo lo que tú quieres hacer. Padre, gracias por tu palabra que nos dejas escritas para ejemplos, con ejemplos. No simplemente nos dices qué hacer, Padre. No simplemente nos mandas a hacer algo, sino nos das el ejemplo, nos das las ideas, nos llenas de tu espíritu. Padre, hoy con mis hermanos, Padre, nos unimos en oración. Jesús, donde quiera que mis hermanos estén sintonizando, Padre, que si hay algo en la iglesia, que si hay algo donde ellos congregan, una necesidad, Padre, que si es tu voluntad, que yo lo haga, que ellos lo hagan, Padre, pon en nuestro corazón ese ardor, ese fervor por hacerlo con alegría. Bendito eres, Padre, porque hay una gran recompensa al servirte a ti. Y no solamente material y terrenal aquí, pero Padre, en el cielo, mi Dios. En el cielo la más grande recompensa es verte a ti y que nos digas, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Así que, Padre, ese es nuestro deseo esta noche, que, Padre, seamos un buen siervo fiel. Te damos gracias por esta palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.